¿Qué tienen en común una otaku y un vampiro? Adivinaste, el octavo episodio de Ruta de la Tinta. Mi nombre es Roberto Castillo y acompáñame a seguir el proceso de tatuaje que realizó Matilda Ávila a Haruki Murakami en Ciudad de México. Pero primero pongamos Emla. En esta ocasión Matilda colocó primero el stencil para ver el diseño en el cuerpo, limpió la zona y posteriormente aplicó Emla crema en la zona donde realizara el tatuaje. Dejó actuar por 40 minutos y posteriormente limpió. Mi nombre es Matilda Ávila. Por la música, por los gustos musicales que yo empecé a desarrollar en la adolescencia, me empecé a acercar mucho al mundo del tatuaje, ya que la mayoría de los artistas que admiraba estaban cargados de tatuajes. Yo toda la vida he dibujado y me llamó mucho la atención entender cómo funcionaba la técnica. Cuando yo entré como aprendiz a un estudio de tatuajes, tenía justo 17 años y realmente lo hice porque me interesaba conocer cómo sucedía, se hacían los tatuajes e incluso en ese momento yo nunca pensé que iba a ser tatuadora porque lo veía tan lejano a algo que yo pudiera lograr, me parecía tan complicado, pero desde muy temprana edad, desde ese momento le he dedicado gran porcentaje de mi vida al tatuaje. Me parece que mi artista principal que empecé a escuchar desde que era mucho más niña era Marilyn Manson. De ahí creo que no solo me acercó al tatuaje, sino a mis corrientes artísticas y musicales preferidas. Creo que fue mi primera gran influencia. Y aunque él no fuera quizás la persona más tatuada de mi repertorio de artistas musicales, fue el primero que me acercó un poco a eso. Luego se podría decir que fue Ville Valo, de la banda de Him. También tenía unos tatuajes bastante interesantes. Cuando yo entré de aprendiz, realmente fue en una etapa de mi vida. Yo sabía que me quería dedicar al arte, mas no tenía muy claro de qué manera o a través de qué medio. Cuando conocí el tatuaje era porque realmente me interesaba entenderlo, cómo funcionaba. Pero como les comentaba anteriormente, lo veía muy lejano para mí. No pensé que yo fuera capaz de hacer algo tan complicado. Cuando entré de aprendiz, ni siquiera sabía si yo me iba a poder dedicar a eso para toda mi vida. Hasta que estuve ahí y descubrí que dije, bueno, pues creo que de aquí soy. Conecté muchísimo con la manera de hacer las cosas y sinceramente mi relación con el tatuaje también ha cambiado en estos 10 años. Desde mi experiencia personal, me parece que hay tatuadoras mexicanas de generaciones anteriores a la mía que se enfrentaron a problemáticas más severas y a una manera de exclusión de la cual todavía se nota al día de hoy. Creo que mi propia generación también lo hemos vivido a cierto grado, pero no de la misma manera. Creo que eso lo debemos a aquellas tatuadoras que nos pudieran iniciar a abrir el espacio para que nosotras, las tatuadoras de generaciones más recientes, tuviéramos un espacio más seguro para aprender y desarrollarnos. Ser tatuadora en México te da mucha ventaja porque te da mucha visibilidad cultural que quizás yo considero que en otros países no tienen esa apertura, no solamente por la riqueza cultural que tenemos como mexicanos en sí, sino porque es un punto de reunión de muchos tipos de personas diferentes, con caminos de vida muy distintos. Entonces, creo que geográficamente es un lugar muy propenso a personas creativas y a fuente de muchísima inspiración, pero me parece que estamos en un momento muy oportuno en donde estamos viendo a grandes artistas, de los cuales varios yo admiro enormemente. Yo creo que somos muy afortunados de ser la cuna de muchas artistas mujeres que tienen una trayectoria gráfica que no se encuentra en otro lado. Sigue siendo trabajo en progreso. Debo confesar, he tenido este año una especie de hiato con el tatuaje porque ya he estado un poco acercándome a lo que realmente quiero hacer como artista y como tatuadora, pero lo he estado haciendo en privado. Creo que el estar expuesta al ojo público desde temprana edad me ha hecho muy sensible a las expectativas del mercado y del público. Eso ha hecho que no haya podido desarrollar el estilo que más me gustaría como de la forma más auténtica posible. Este año he trabajado muchas cosas en secreto para que eso se pueda gestar de una manera más auténtica. Sin embargo, todo está sobre la misma línea. El tatuaje neorromántico gótico, los retratos, el black and gray, el black work es sin duda mi forma de operar favorita. Esto lo he mencionado en varias ocasiones anteriores. El tatuaje es un ritual, es parte de la experiencia. Sigo creyendo que tampoco se trata de realmente sufrir, porque es una experiencia que tienes que disfrutar. Si tienes la oportunidad de concentrarte y conectar con el dolor, lo puedes hacer aún más especial. Para mí el dolor es el mayor de los maestros y hablemoslo de manera física, sentimental, mental. Creo que hay pocas cosas que te enseñan como el dolor. En mi experiencia yo creo que el cuello es particularmente doloroso. También creo que es importante mencionar que todos tenemos un umbral de dolor diferente, pero también en mi experiencia personal, donde más batallé fue con mi espalda. Fueron muchas sesiones, es una zona de muchas terminaciones nerviosas
no ves qué te están haciendo, entonces tu cerebro se confunde un poco más de lo normal. Claro, sí, y también la ocupo yo misma a la hora de ser tatuada. Por más que diga que el dolor es importante, hay días que se siente uno menos dispuesto que otros. Y sí, también con mis clientes, sobre todo hay áreas donde pueden ser particularmente incómodos y incluso para el proceso del tatuaje y que todos podamos estar tranquilos para que el cliente esté cómodo, que la idea es que todos trabajemos en equipo y sin duda Lembla ha ayudado muchísimo a mantener ese ritmo durante las sesiones en más de una ocasión. 100% los hombres y no solo en las sesiones de tatuaje. Mi nombre es Pamela Cappuccino, a.k.a. Haruki Murakolmi. Yo creo que la primera vez que vi un tatuaje y me llamó la atención es cuando estaba yo en la preparatoria. No fue hasta que ya estaba un poquito más grande que concienticé como la importancia y lo que representa tener un tatuaje. Tenía yo 17 años aproximadamente, me hice unos números romanos en el pie. La verdad es que es una cuestión que constantemente la gente me pregunta. Es muy difícil dar como una cifra exacta. Yo trato de manejarlo de esta manera y hablo de un porcentaje de mi cuerpo. O sea, qué tanto porcentaje de mi cuerpo está tatuado, y actualmente podría decir yo que estoy como entre un 70%. Hay una dicotomía ahí medio rara porque todo el medio del cosplay al final es representar a un personaje que te gusta. Hay mucha gente que, al igual que en el tatuaje, hay diferentes estilos, hay diferentes métodos, hay diferentes formas. Y creo que en el cosplay hay gente que es muy, muy purista y que es como de, no, pero es que como estás tatuada no te ves como el personaje porque como que sales de esa fantasía. Y es como, o sea, sí, está padre la fantasía, lo que tú quieras, pero sigo siendo yo la que está haciendo la personificación del personaje. O sea, mi identidad y mi persona no la voy a dejar a un lado solo porque estoy haciendo cosplay. O sea, igual incluso con la globalización y el contacto que tenemos cosplayers entre diferentes países, hay una sección apartada para los cosplayers y las cosplayers que tenemos tatuajes. Muy importante mis tatuajes porque son mi identidad e incluso es una marca de agua de la cual me siento muy orgullosa tener una parte de mí impregnada en los personajes que interpreto y que caracterizo. Parte de mi crecimiento personal, el aceptar que no voy a tapar parte de mi historia por querer acercarme a una perfección que no existe. Entonces me hace sentir todavía más orgullosa que mis tatuajes se luzcan cuando interpreto a un personaje. One Piece es mi anime favorito. La verdad es que llevo la mayor parte de mi vida viendo anime. Empecé a ver anime aproximadamente a los 8 años, en la que durante un tiempo era muy de ver como series de niñas mágicas, Sakura Card Captor, todas las cosas que hacía Clamp en su entonces. Después empecé como a clavarme todavía aún más con las series gore como Another, Elfen Light y todas estas series que tienen sangre y como tipo seinen, que son series para gente más adulta. Y hasta que no llegué a cierta etapa de mi vida, empecé a tomarle mucho cariño a los shonen. Y pues tuve una pareja que llevábamos como casi 5 años siendo pareja, y él me dijo, ¿sabes qué? Creo que puede gustarte mucho One Piece. Sí, yo sé que la cantidad de capítulos da mucho miedo, pero yo creo que tenemos más tiempo que vida y creo que vale mucho la pena invertir tiempo en una serie de calidad que estar viendo muchísimas series que no tienen ni siquiera segunda temporada, o que no tienen una buena animación, o que no tienen una buena continuidad. En esta parte de mi pierna todavía no está terminado, pero tengo al Meri, que es el primer parto de los Mugiwara. Y en la parte de las costillas, aquí no se ve, pero el señor editor le paso una foto. Tengo a nuestro precioso capitán Luffy en su modo más libre, que es el Gear 5. Esta manga en particular representa algo que es muy mío. Me gustan mucho las brujas desde hace muchos años. Mi mamá, mi abuela y yo solíamos tener una reunión semanal que le decíamos que era como nuestro pequeño aquelarre, y ellas me enseñaron mucho acerca de mantenerme conectada con esta parte que me hace mujer. La luna, los animales, la naturaleza es lo que siempre me regresa al punto de partida. O sea, tengo en esta manga como muchas flores, tengo un cráneo de un cuervo, tengo un sombrero y una escoba de bruja, tengo en la parte de aquí arriba un caldero también de bruja. La verdad es que tenía yo muchas ganas de hacerme algún animal. Hay ciertos tipos de animales a las que a las personas les incomoda, y creo que los murciélagos es un animal que incomoda mucho
pero a mí me parece un animal extraordinario, tanto como puede representar algo muy bueno, puede representar algo muy malo, pero al final sigue siendo un animal y creo que yo, al menos en esta parte de mi vida, siento que tengo que estar en paz, tanto como con mis cosas buenas como con mis cosas malas. Para mí tatuarme incluso es catártico porque me hace sentir que hay dolores que son todavía aún más fuertes que el sentir las agujas en la piel. También me hace conectar con esas heridas que llevo cargando de pues toda la vida, que todo duele mucho. Creo que de las partes que más me han dolido tatuarme son las costillas. Tengo un tatuaje que abarca desde la parte de la pierna de aquí abajo hasta la parte de acá arriba, es una pieza completa. Me dolió mucho, fueron 3 sesiones. Me hace sentir muy orgullosa haber pasado por cosas muy dolorosas y seguir constante con eso y no huir de esas situaciones. Sí la he usado. Realmente desde antes de haberla utilizado en mis sesiones de tatuaje, ya la había utilizado anteriormente porque mi papá es médico, es doctor. Y recientemente este año fue que empecé a utilizarlo en sesiones de tatuajes como muy prolongadas y me parece una crema excelente. El que utilices la crema no va a eliminar por completo el dolor o la sensación de lo que estás haciendo. Reduce la cantidad de dolor y prepara a tu cuerpo conforme va pasando la anestesia. Pero considero que es una muy buena crema para las personas que le tienen como mucho miedo al cómo se siente, al dolor y todo eso. Yo creo que ya siendo mayor de edad, considero que sí, uno debe tatuarse ya siendo mayor de edad. No pasa nada si te haces un tatuaje feo. Creo que es parte del proceso, entender qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Y más bien creo que sería, mi consejo es, fíjate que con quien sea que te estén tatuando lleve las medidas necesarias de higiene. Las agujas te estén bien, que sepa lo que está haciendo. Pues nada, o sea, que lo disfrutes, que enfrentes el miedo y que aprendas de esa primera experiencia. Pues me quedé dormida la mayor parte del tiempo porque no sentí nada de dolor. Pero si tuviera que ponerlo del 1 al 10, podría decir que está como en un 3. Sí, totalmente. La verdad es que sí hace un buen paro. ¿Qué les pareció este episodio de Ruta de la Tinta? Nos queda una última parada. Recuerda, si quieres ver a tu artista favorito aquí en Ruta de la Tinta, déjamelo saber en los comentarios. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mi Capacidad No Es Tatuada Es Demostrada. También dale click a la campanita para suscribirte. Esta temporada de Ruta de la Tinta llegó a ti gracias a Embla. Mi nombre es Roberto Castillo y que la tinta te acompañe.